Vamos a estudiar. Recuerde que estamos en nuestro seminario de evangelismo en un tema que hemos titulado Examinándonos antes de evangelizar a otros. Y esto ha sido bien importante porque lo que el Señor nos ha venido enseñando durante este tiempo es que antes de nosotros compartir la palabra, antes de nosotros hablar de lo que dice la Escritura, antes de evangelizar a alguien, la recomendación que Dios nos hace es que seamos muy prudentes en primera instancia. Lo segundo, que nosotros revisemos nuestra vida, cómo estamos, para que de esa manera tengamos la autoridad para poder compartir la palabra de Dios. Lo hemos dicho muchas veces que nosotros no podemos llevar a una persona donde nosotros no hemos ido. No podemos nosotros llevar a una persona a Cristo cuando ni siquiera nosotros hemos ido a Cristo. No podemos hablarle a una persona de la salvación cuando nosotros no tenemos la certeza y la seguridad de ser salvos. No le podemos hablar a una persona de que camine en santidad cuando ni siquiera nosotros lo estamos haciendo. Por eso es que cuando el Señor nos confronta en su ley, la ley moral de Dios, que la conocemos como los 10 mandamientos, Dios nos hace que nosotros nos podamos ver en la ley, en sus 10 mandamientos, que es como un espejo, lo dijimos, para que en ese sentido nosotros podamos vernos verdaderamente cómo estamos. No ante los ojos de los demás, no ante los ojos del público, sino que los veamos ante los ojos de Dios. Y vamos a mirar hoy los 2 últimos mandamientos. Decíamos que los primeros 4 mandamientos tienen que ver con nuestra relación con Dios, pero que a partir del 5.º mandamiento hasta el 10º tiene que ver de mi relación con mis semejantes, con los demás, con las personas. Y por eso es muy importante, porque si bien es cierto, es bien interesante y es necesario tener una relación vertical con Dios, pero también es muy importante tener una relación horizontal con nuestros semejantes. No podemos nosotros decir yo estoy bien con Dios aunque con los demás estemos mal. No. El objetivo y el propósito de nosotros como hijos de Dios es ser luz en esta tierra, es ser la sal en esta tierra, es ser de testimonio, es ser un punto de inspiración para los demás. Es que la gente, al ver nuestra vida, nuestro caminar, verdaderamente se motiven y puedan decir, si fulano de tal pudo cambiar, si él o si ella pudieron cambiar, yo también puedo cambiar. Y eso entonces los va a motivar para que ellos verdaderamente se acerquen y busquen al Dios eterno, el Dios real, el Dios que está vivo, para que sus vidas puedan tener una transición y puedan cambiar. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 20, a la altura del verso 16, para ver ese siguiente mandamiento. Vamos a tocar el 9.º mandamiento que habla la Biblia y dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. En otras palabras, no mentir. Este es fundamental, porque este 9.º mandamiento requiere del sostenimiento y de la buena promoción de la verdad entre los hombres. Y es que se ha perdido mucho, mis amados y amadas. Hoy es muy fácil que la gente mienta por cualquier tontería, por cualquier cosa. Y Dios está demandando que un remanente fiel, que nos llama sus hijos, que nos llama su pueblo, que nos llama su iglesia, nosotros podamos sostener esto que Dios durante mucho tiempo ha encomendado. Y es que nosotros seamos los que promovamos la verdad. Pero una verdad que tiene que partir de nosotros. Es en nosotros mismos tenemos que ser los difusores de esa verdad. Para que la gente que está a nuestro alrededor, para la gente que está caminando en oscuridad, en tinieblas, pueda ver una luz y que pueda decir de nosotros, hay una persona que dice la verdad. Y qué bueno que nosotros podamos examinarnos a esta hora y ver verdaderamente hasta qué punto nosotros estamos caminando bajo este mandamiento que se llama no mentir, no hablar contra tu prójimo. Y es que es muy importante porque de esto se deriva el buen nombre nuestro, que lo llamamos hoy, lo conocemos como el testimonio. Porque si somos descubiertos en una mentira, entonces perdemos toda la confianza ante los hombres, ante las personas.
Y entonces fácilmente puede decir, si él mintió en eso, pues quién sabe en cuántas cosas más habrá mentido. Por eso, la importancia de salvaguardar nuestro buen nombre. Y no solamente eso, sino que el buen nombre del prójimo. Que nosotros no seamos las personas que deterioremos la imagen de los demás, especialmente frente a tantos testigos que están sus ojos puestos en nosotros a ver cómo actuamos, a ver qué hacemos, a ver qué decimos, a ver en un momento coyuntural cómo es que nosotros reaccionamos. Y ahí es cuando ellos tienen que notar que nosotros somos diferentes. Porque si no es así, mis amados, entonces realmente no estamos cumpliendo el propósito ni el fin por el cual Dios nos ha dejado hasta este día aquí en esta tierra. Y seguramente que dentro de los planes eternos de Dios, el Señor nos ha comisionado para que cumplamos su propósito, para que a través de nosotros seamos como esa punta de lanza y que la gente diga, uy, yo qué bueno, yo quiero seguirlos a ellos porque ellos son diferentes. A pesar de los momentos, a pesar de las situaciones, ellos se mantienen ecuánimes. Ellos se mantienen en rectitud. Ellos se mantienen en integridad. Por eso, en este mandamiento que estamos estudiando en esta noche, Dios prohíbe cualquier cosa que sea perjudicial contra la verdad. Aquí no se trata de decir, no, es que es una verdad a medias, porque una verdad a medias se convierte en una mentira. No, es que es una mentirita piadosa. No, para Dios mentira es mentira. Y en eso tenemos que trabajar nosotros. Porque es que Dios dice que nosotros somos sus embajadores, que nosotros somos sus representantes, que nosotros somos como ese baluarte, dice la Escritura. Entonces nosotros no podemos desacreditar el nombre de Dios, no podemos poner por el piso el nombre de Dios, sino que al contrario, nosotros tenemos que levantar esa imagen que se ha deteriorado en el pueblo cristiano, donde la gente no cree, donde la gente dice, ah, todos son iguales, son unos mentirosos, son unos falsos, son unos hipócritas. Y qué bueno que a partir de un mensaje como este, el Señor nos ponga a reflexionar, el Señor a través de su palabra nos lleve a que nos examinemos. Por eso el tema de hoy, que nos examinemos a nosotros antes de evangelizar a otros. Porque si el vecino, el familiar, te conoce como un mentiroso, entonces cuando tú le vas a hablar de Cristo no te va a creer. Y sencillamente va a poner una muralla, sencillamente va a poner una barrera, porque dice, no me venga a hablar porque es que yo lo conozco porque usted es un mentiroso. Y si de repente algunos de los que estamos aquí, los que escucharán el mensaje después, saben que están fallando en esa área, entonces qué bueno que Dios nos ha traído a través de este medio para que nosotros nos revisemos. Y si tú sabes que ese ha sido uno de los problemas, es uno de los flagelos que tú tienes, bueno, trabaja en eso, pídele perdón a Dios. Porque una de las cosas que el Señor está trabajando es que es muy perjudicial atentar contra la verdad, atentar contra el buen nombre de otra persona. Y hay una serie de versículos para que tú tengas relacionado ahí en tu libreta de apuntes, donde la Biblia nos habla, podría ser mucho, simplemente por cuestiones de tiempo vamos a tocar algunos, para que tú los tengas en cuenta. El primero de ellos está en el libro de Zacarías, profeta Zacarías, uno de los profetas menores, capítulo 8, a la altura del verso 16. Y dice lo siguiente, estas son las cosas que habéis de hacer. Y qué bueno que prestemos mucha atención, porque aquí la Biblia nos da instrucciones. Recuerde que nosotros hemos dicho que la Biblia es nuestro manual de vida. Y la Biblia, mire, en un pasaje como ese dice, esto es lo que yo quiero que ustedes hagan. Y 2 puntos, dice, hablad verdad cada cual con su prójimo. Le está hablando a su pueblo y dice, yo lo que quiero es que ustedes siempre que hablen con alguien, siempre hablen con la verdad. Cueste lo que cueste. Aunque pensemos que al decir la verdad estamos perdiendo, no es así. Porque Dios nos respalda cuando hablamos en la verdad. Caso contrario, cuando hablamos en mentira, entonces ya Dios no puede operar. Y al contrario, entra a operar, dice la Escritura, que Satanás, que el diablo, es el padre de toda mentira. Entonces cuando nosotros caminamos en la verdad, no importa lo que sea, no importa lo que pase, no importa las consecuencias, pero andamos en la verdad, sabemos que estamos bajo la cobertura de Dios y Dios nos va a respaldar.
Y Dios tarde que temprano hará justicia. Entonces dice la escritura, hablad verdad cada cual con su prójimo, juzgad según la verdad. Y dice, y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Siempre, mis amados, vamos con la verdad. Todo lo que tenga que ver con verdad, ahí tenemos que estar nosotros. El libro de Eclesiastés, en el capítulo 7, a la altura del verso 1, habla precisamente de esa imagen que nosotros tenemos que levantar si de repente alguien tiene deteriorada la imagen. Habla de algo que es bien interesante. Escúchenme por favor cómo dice la escritura. Mejore la buena fama, diga conmigo, mejore la buena fama que el buen ungüento. Y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Y quiero destacar esto, que la Biblia dice que mejor es la buena fama. Y tenemos que trabajar mucho en eso. Ese es un llamado para nosotros como cristianos. Tenemos que ser los pioneros, tenemos que ser los que tomemos la iniciativa, los que tenemos que ir a limpiar ese nombre, la buena fama. Es algo que nosotros tenemos que cuidar, porque un solo testimonio, 1% de agua de alcantarilla contamina el otro 99%. Por favor, guardémonos. El apóstol Pablo también toca este tema, y una carta que le escribe a la iglesia en Éfesos, el libro de Efesios capítulo 4, versículo 25, habla también sobre esto. Y dice, por lo cual, desechando la mentira, noten eso, que el llamado que Dios nos hace es a que desechemos, quitemos la mentira. Y eso depende de nosotros. Es algo que está en nuestro libre albedrío, algo que está en nuestra potestad de tomar la decisión y decir, yo voy a desechar de mi vida toda mentira. Y así como en alguna oportunidad el profeta Isaías decía, Señor, coloca como un carbón encendido en mis labios. Así tendremos que decirle, Señor, coloca un carbón encendido para que yo no mienta. Y este puede ser un buen trabajo, este puede ser un buen derrotero para alguno que dice, sí, esta es una de las áreas donde yo he venido luchando y tal vez nadie lo sabe, tal vez nadie te ha descubierto, o posiblemente sí. Pero si tú sabes que esta es una de las áreas donde estás teniendo problemas, qué bueno que Dios te ha traído a esta reunión, qué bueno que Dios te ha permitido entrar a escuchar este mensaje. Porque Dios, con el corazón, desde el amor de Dios hacia nosotros, nos dice, desechemos toda mentira. Y sigue diciendo, hablad verdad cada uno con su prójimo. Hablad verdad. Ir con la verdad siempre. Y termina diciendo, porque somos miembros los unos de los otros. Porque somos parte del cuerpo de Cristo. Porque somos de la iglesia del Señor. Por esa simple razón, porque nosotros decimos que somos cristianos. Porque entonces seríamos incongruentes diciendo que somos hijos de Dios, diciendo que somos cristianos, pero no actuamos como Cristo. El salmista también habló sobre este tema. En el capítulo 15, en los primeros 3 versículos, dice la escritura, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad y hace justicia. Y escuche cómo sigue en la parte C. Y habla verdad en su corazón. Está hablando del grupo de personas, podríamos decir como de los prerequisitos para poder estar ante la presencia de Dios. Y entre los requisitos habla no solamente de integridad, no solamente de justicia, sino que también habla de verdad. Dice, y habla verdad en su corazón. Versículo 3. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Es una persona que se guarda. Es una persona que no anda en chismes, que no anda en murmuraciones, que no anda llevando y trayendo información para un lado y para otro, sino que al contrario se guarda, que no está pendiente de qué hace el vecino, qué compró, para dónde va, con quién va, no, sino que se mantiene en una integridad, que nadie tenga por qué señalarlo, que nadie tenga por qué culparlo, por qué reprocharle.
En eso, mis amados, tenemos nosotros que examinarnos. En eso tenemos que revisarnos cada uno y decir, sí, yo tengo que guardarme en eso, porque en ocasiones se me han soltado cosas. Porque tal vez he dicho algunas cosas que posiblemente pasaron como muy ligeras, pero ante los ojos de Dios estamos fallando. El apóstol Pablo a los Corintios en su segunda carta, capítulo 8, versículo 21, dice, procurad hacer las cosas honradamente, honradamente. Porque es que cuando nosotros hablamos mal de alguien, estamos robándole la identidad, estamos robándole el testimonio, la reputación de esa persona. Por eso el apóstol Pablo dice, procurad hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. En todo tiempo, mis amados y amadas del Señor, en todo lugar, que nosotros podamos ser reconocidos como personas honestas, transparentes, personas confiables, que si de repente alguien nos cuenta algo que es muy personal, algo que es muy privado, lo guardemos para nosotros y no que lo estemos divulgando. Entonces notemos que este mandamiento está relacionado con la mentira, pero no solamente la mentira, porque también tiene que ver con el chisme, con los falsos testimonios contra otras personas. Algunos ejemplos son, por ejemplo, dañarle la reputación a alguien, mentir acerca de una persona, desacreditar a otros, tergiversar la información, sumarle un poquito más como para que suene más dramático. En fin, hablar mal de una persona, hablar de algo sin conocer la historia, simplemente porque medio escuchó o porque le pareció, es que yo creí. No, mis amados, seamos bastante prudentes, seamos demasiado prudentes, guardémonos. Habrán otras áreas donde el Señor seguirá trabajando, pero puntualmente hoy nos está hablando el Señor a nosotros de esta área. Yo no sé cuántos de los que están conectados en esta hora pueden decir, yo estoy fallando en eso. No levantes tu mano, cada quien sabrá cómo está delante de Dios. Pero si tú estás fallando en eso, repito una vez más, dile, Señor, yo necesito trabajar. Yo quiero comenzar a pulir esta área que es defectuosa en mi vida. Y la Biblia advierte, escúcheme que es lo más delicado. La Biblia advierte todo lo que le va a pasar a los mentirosos. Y es fuerte, es delicado. A veces la gente lo toma como muy tranquilamente, como que muy superficial, como que eso no pasa nada. Como que salí del atolladero que estaba, en el apuro que estaba, de la situación que estaba, gracias a esa mentira y como que no pasó nada. No pasó nada, pues vamos a mirar qué dice la Biblia respecto a los mentirosos. Y encontramos en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, a la altura del verso 8, lo que el Señor le dijo a Juan allá en la isla de Patmos. Anota esto, por favor, porque quiero que quede registrado para que un día puedan escuchar y puedan saber cuál es mi pensamiento frente a ese tema. Y dice la Escritura, no solamente para los mentirosos, dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras, y preste atención a lo que sigue, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Claro, amados, porque si estamos practicando el pecado, estamos hablando hoy, o en este primer punto, de las mentiras. Si alguien está practicando la mentira, no puede decir que es un hijo de Dios. No puede decir que ha nacido de nuevo. Porque el practicar la mentira lo hace una persona mentirosa. Y la Biblia dice que los mentirosos no tendrán parte en el lago, es decir, no tendrán parte en el cielo, en la eternidad, sino que al contrario, tendrán parte en la eternidad, pero de condenación. Y esto es bien delicado para que tengamos en cuenta. El apóstol Juan en su primer carta, primera de Juan, capítulo 2, versículo 4 en adelante, la Biblia nos muestra cómo podríamos simular y cómo podríamos decir, no, yo no estoy fallando en eso, no, yo no tengo ningún pecado, porque quizás, como siempre hemos dicho, ante el público, ante los demás,
aparentemente nos vemos muy bien. Pero es que eso no es lo que nos debe interesar. Es decir, de cierta manera sí, pero lo que más nos debe interesar es lo que Dios piensa de nosotros. Porque a los demás podemos pasar por buenos, podemos mentir de tal forma que hasta nuestra forma de ser es mentirosa y que la gente cree, se compra esa película de que somos buenos, pero realmente Dios, que conoce, que examina, que escudriña el corazón, sabe cómo estamos. Por eso el apóstol Juan dice, el que dice yo le conozco, hablando del que dice yo conozco a Dios, yo sigo con él, yo he estado con Dios, yo soy de Dios. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos. En otra versión dice y no obedece los mandamientos, el tal es mentiroso. Fíjense, el que dice que es cristiano, el que dice que es de Dios, el que dice que conoce a Dios, pero no obedece la palabra de Dios, el Señor lo cataloga como un mentiroso. Dice, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, el que obedece su palabra, dice, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y es claro el pasaje. No requiere de mucha explicación porque es sencillo. Si yo digo que soy un hijo de Dios, si digo que soy cristiano, si digo que soy un seguidor de Cristo, pues tengo que andar como él. Porque lo contrario soy un mentiroso. Porque no estoy siendo ecuánime. Porque no estoy siendo congruente con lo que digo que yo soy, con lo que verdaderamente estoy haciendo. Y la gente lo nota. Por eso es que es bien importante. Y Dios, cuando nosotros miramos la escritura en mucha más profundidad, cuando escarbamos más en lo profundo, entonces encontramos que delante de Dios somos mentirosos. Y Dios llama a todos, de acuerdo a lo que dice su palabra ahí en Romanos 3:4, nos llama mentirosos. Por eso tenemos que decirle, Señor, perdónanos. Porque sí, he mentido, sí, he fingido cosas, sí, he dicho cosas que no están de acuerdo a lo que tú dices en tu palabra. Por eso la Biblia dice en Romanos 3:4, de ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y quedamos, cuando nos somos expuestos en su palabra, somos expuestos en el espejo de su palabra, nos hallamos mentirosos. Ahora, algunos dicen, bueno, pueda que otros sí, pero yo no soy mentiroso. Y entonces aún peor, porque si negamos que tenemos pecado, dice la escritura que le hacemos entonces a él mentiroso, que es lo que dijo Juan en su primer carta, capítulo 1, versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y es que Dios no se puede equivocar. Dios no puede decir que nosotros estamos mal y otros, no, pero yo estoy bien. Es como los niños necios, los niños tercos que están haciendo las cosas mal y el papá, la mamá dice, mira, pero eso está mal. Y él se empecima y dice, no, pero está bien. Pero mira, está mal. Aquí te estoy mostrando que está mal. No, pero está bien. Así muchas veces, como esos niños necios, somos nosotros. Que Dios nos dice, es una área donde estás mal y nosotros nos cerramos diciendo, no, pero yo estoy bien. Tal vez los que están mal son otros, pero yo estoy bien. Ahora, pueda que tú pienses que mentir a alguien o mentirle a alguien no es pecado. Y tal vez tú dices, pero no, eso no es tan serio delante de Dios. Y yo quiero que tú veas en esta noche junto conmigo que podamos ver que esto es muy serio para Dios. En el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 27, escuche por favor lo que dice la palabra. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Está notando que no solamente es poder asistir a una reunión, no solamente es decir que somos cristianos, sino que tenemos que vivir la palabra, que tenemos que examinarnos a nosotros? Porque vamos a compartir la palabra, seguramente que ya lo estamos haciendo, seguramente que vamos a seguir evangelizando, pero si hay algo que Dios primero, antes de ir afuera, Él quiere que nosotros nos revisemos dentro. Como el domingo hablábamos en el mensaje. Ese círculo ahí en esa tiza
El que está dentro del círculo es el primero que se tiene que revisar antes de ir a revisar a los demás. A eso estamos llamados. Y la Biblia nos recuerda que negar, que el decir, no, estoy bien, es fallar, porque sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Ahora, encontramos en contraposición a nosotros, encontramos a un Jesús que verdaderamente nunca mintió, que él amó tanto a Dios y caminó tanto en la perfección que el Señor lo colocó en lugar de honor. Y Jesús vino a esta tierra y nadie lo pudo señalar como un mentiroso. Él se pudo haber defendido a sus acusadores, pero ustedes saben que la Biblia dice que ni siquiera él abrió su boca ante cosas que eran mentiras contra él, que eran calumnias, ante todas esas cosas que difamaron contra él. Y antes dice la Escritura que él guardó silencio. Porque la Biblia dice en Efesios capítulo 4, versículo 25, que desechando toda mentira, hablando verdad. En Cristo no hubo hipocresía, en Cristo no hubo ningún tipo de mentira. Y dice la Biblia en Tito capítulo 1, versículo 14. Dice que, hablando de Jesús, que ni atendió a fábulas judaicas, ni profanas, ni a mandamientos de hombre que se apartaran de la verdad. Siempre se mantuvo Jesús en la verdad. Y Dios lo respaldó. Aunque posiblemente alguien podría decir, pero ¿por qué no se defendió? Porque no, porque es que él sabía que el Padre se iba a glorificar en él. Porque él sabía que todo lo que estaba haciendo era para darnos ejemplo, para que siguiéramos sus pisadas, para que nadie lo pudiera señalar. Y así como dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 15, dice que ninguna de sus obras fueron reprobadas y absolutamente nadie por los siglos de los siglos podrá tal vez escarbar por todo lugar donde le encuentre una falla a Jesús. ¿En qué momento falló? ¿En qué momento se equivocó? ¿Cuándo dijo una sola mentira? Por pequeña que hubiese sido, y no pueden encontrar absolutamente nada. Nadie puede reprochar, nadie puede decir Jesús hizo tal cosa. Y dice la Escritura que en su boca no fue hallada mentira. En su boca no fue hallada mentira. Y eso nos llena de mucha paz, de mucha tranquilidad, porque nosotros estamos siguiendo a un líder, estamos siguiendo a un Dios verdadero. Un Dios que nos da ejemplo, que nos da testimonio. Un Dios que a pesar de todo lo que pudo haber pasado, nunca falló. Vamos a mirar lo que dice el libro de Mateo, capítulo 22, versículo 16. Porque escúcheme, aún sus peores enemigos, ellos mismos, los mismos contradictores, tuvieron que confesar, tuvieron que decir que sí, efectivamente, no podían señalarle, no podían juzgarle, no podían sentenciar a Jesús porque realmente Jesús era verdad. Dice la Escritura, Mateo 22, 16, sabemos que eres amante de la verdad. Escúcheme, no se lo estaban diciendo los amigos, no se lo estaban diciendo los discípulos, se lo estaban diciendo, lo estaban confesando los mismos enemigos que podían reconocer en Jesús que era amante de la verdad. Dice, y que enseña con verdad. Eso nos da más seguridad a nosotros, porque sabemos que todo lo que está escrito en la palabra, porque sabemos que todo lo que Jesús dijo es verdad. Sobre todo, escúcheme, en estos tiempos tan complejos, donde está invadido de tanta mentira, donde un candidato puede ofrecer muchísimas cosas para que sea elegido y que no le importa. Como decían nuestros abuelos, no tienen sangre en la cara para decir una cantidad de sartas de mentiras con tal de llegar a su propósito y ser elegidos, para que cuando estén allá y la gente diga, bueno, pero usted prometió tal cosa, sencillamente dicen, sí, pero no se pudo. Ah, bueno, yo le dije eso, pero pues, porque es que lo que necesitaba eran unos votos. Escúchenme, en Cristo no sucede eso. Porque en Cristo nosotros podemos estar muy tranquilos y muy confiados que todo lo que está escrito en la Biblia es verdad y que se va a cumplir. En el mundo existen una cantidad de verdades, pero que son verdades a medias, que son verdades relativas. Pero la certeza
y la seguridad que tenemos nosotros es que estamos anclados en la palabra, donde absolutamente todo lo que está escrito se va a cumplir y es verdad. Por eso la Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán, pero que su palabra, ¿qué? No pasará. Se va a cumplir. Se está cumpliendo. Se ha cumplido. Todas las profecías que apuntaban a Cristo se han hecho una realidad. Todo lo que se dijo 700, 800 años, 1000 años, aún desde la creación, aún desde el Génesis, que todo apuntaba para Cristo, todo se ha hecho una realidad. Porque Cristo es verdad. Por eso él mismo asegura: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y por eso estos enemigos, lo único que les quedó fue confesar y reconocer que efectivamente Jesús es verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no mira la apariencia de los hombres. Juan en el capítulo 1, versículo 17, dijo: la gracia y la verdad vinieron por medio de él. Es decir, que Jesús es la gracia y la verdad personificada. En Jesús encontramos la verdad. Y lo pueden criticar, lo pueden señalar. En este tiempo pueden haber muchos detractores y pueden inventar una cantidad de cosas, pero a la final todo eso va a quedar por tierra. Porque la realidad es que Jesucristo es la verdad. Es la verdad que dijo en el libro de Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Dice, hablando de Jesús, aquel testigo fiel y verdadero. Fiel y verdadero. Porque es alguien que sea fiel y verdadero, es Cristo Jesús. Y en eso, ese es el caminar que Dios nos propone. Que nosotros podamos andar en esa verdad y que seamos buenos discípulos, buenos seguidores, buenos aprendices, y que lo que Jesús vino a enseñarnos, lo que Jesús vino a vivir en esta tierra, nosotros verdaderamente lo podamos aplicar. Claro, alguno me dirá a esta hora, es difícil, es complejo. Sí, claro, nadie ha dicho que sea fácil. Porque nosotros somos como los salmones que estamos nadando en contra de la corriente. Porque todos dicen mentiras, porque en todos hay falsedad, en todo hay engaño, en todo hay soborno, en todo hay trampa. Pero el Señor nos llama a que nosotros marquemos la diferencia. A que saquemos la mejor versión de nosotros que hemos aprendido de Cristo. Que el carácter de Cristo verdaderamente sea formado en nosotros. Y que de una vez por todas el Señor levante un pueblo, un remanente. Este grupo que estamos acá, que no importa la cantidad que estemos, pero que tan solo con cada uno de nosotros que comencemos a aprender ese pequeño tizón de decir, cada uno de los que estamos aquí en este grupo, decir, yo lo quiero hacer. Yo quiero caminar en la verdad. Y claro, tú lo comienzas a hacer, el otro también lo comienza a hacer, el otro también lo comienza a hacer. Y comenzamos a tener un grupo que nos esforzamos por caminar en la verdad. Y ese pequeño grupo comienza a levantar una llama. Y eso puede marcar la diferencia. Ese despertar espiritual no es externo, no es buscarlo afuera, no es ir a un lugar donde yo sienta, no. Eso tiene que estar dentro del círculo, dentro de nosotros. En nosotros tiene que comenzar, partiendo de nosotros. Porque tenemos que poner el nombre de Dios en alto. Dice la Biblia en Juan capítulo 1, versículo 14, aquel que está lleno de gracia y de verdad. Qué bueno que la gracia de Dios esté con nosotros. Qué bueno, porque sabemos que si caminamos en verdad, recibimos el respaldo de Dios. Yo sé que cuando nosotros tomamos decisiones tan trascendentales como esta, es decir, a partir de ahora erradico toda mentira en mi vida y voy a caminar en la verdad, tenlo por seguro que la gracia de Dios comienza a llegar. Puertas se abren y comienza a suceder cosas porque ya no caminamos en lo natural como todo el mundo lo hace, sino que comenzamos a caminar en lo sobrenatural. Y entonces vamos a ver el respaldo de Dios. Espero que con esta pequeña explicación de este mandamiento, el 9º mandamiento de no mentir, sirva para nosotros, para que nos examinemos y que una vez nosotros estemos caminando, viviendo en eso, tendremos la autoridad para poder enseñar a otros.
Porque si nosotros como padres decimos mentiras, si nuestros hijos ven que nosotros tenemos una vida de duplicidad, una vida de hipocresía, de apariencia, y que ante los demás mostramos una imagen, pero que ellos que nos ven a diario, que nos ven en nuestra casa, saben que no es así, pues perdemos toda autoridad. ¿Y cómo le podemos decir mañana o pasado a un hijo, mira, no digas mentiras, no digas trampas, no hagas trampas en el colegio, cuando nuestro hijo está viendo en nosotros eso? Por eso, el llamado es: examinémonos a nosotros antes de evangelizar a otros. Y vamos al último mandamiento, que es: no codiciarás. Ese es un mandamiento que nos ayuda, 10º mandamiento, y nos ayuda para que nosotros, porque Dios de cierta manera requiere que este mandamiento tenga mucho que ver con nuestra propia condición, que tengamos un ánimo correcto, que nosotros podamos de cierta manera ser diferentes a los demás, en el sentido de no estar codiciando como hoy en día todo mundo quiere hacerlo, que no se conforma con nada, que cada vez quiere tener más y más y más, y no le importa pisotear a otros con tal de llegar a su logro, a su objetivo. Pero ese no es el llamado para nosotros, porque el llamado para nosotros es que seamos caritativos, que nosotros podamos, en lugar de estar en función de que todo gire en torno a mí, que nosotros podamos estar en función de dar de lo mejor de nosotros hacia los demás. Y no me estoy refiriendo solamente a cosas materiales, me estoy refiriendo a nosotros como personas, como seres humanos, porque si hay alguien que puede ser ejemplo, una vez más, nuestro amado Señor Jesucristo, que dice que vino a darse por nosotros, que vino a servir a los demás, no para que los sirviera, que Jesús vino a darse de él hacia los demás, a dar todo lo suyo hacia los demás, hasta su última gota de sangre dio por nosotros, sin ninguna codicia, sin ninguna avaricia, sin estar pensando en él, en su bienestar, en su provecho, sino que al contrario, él dio hasta su propia vida por cada uno de nosotros. Por eso es que el Señor en este mandato nos muestra, porque es bien interesante, está hablando de no codiciar, de estar contentos con lo que tenemos. Puede ser mucho, puede ser poco, pero Dios no nos está llamando a que nosotros seamos envidiosos, a que estemos afligidos porque el otro tiene y yo no tengo, y que estemos en función de querer más cosas por aparentar. Y entonces por eso muchos aún del pueblo cristiano entran en crisis financiera, en crisis económica, simplemente por querer aparentar cosas, por querer entrar en la codicia y demostrar a los demás que también pueden tener un auto nuevo, porque también pueden tener esto y lo otro, pero el 90-80% de lo que tienen lo están debiendo, simplemente porque se dejaron cegar por la codicia. Y en eso son muy expertos los medios de comunicación, porque saben que el hombre siempre quiere más y codiciar y como que aparentar cosas que no son. Por eso la Biblia dice en el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 5, dice que sean vuestras costumbres sin avaricia. Diga conmigo ahí donde estás, sin avaricia. Noten lo que dice el contexto. Contentos con lo que tenéis ahora. Qué bueno, mis amados, que le demos gracias a Dios por la casa donde estamos, por el vestuario que Dios nos ha dado. Gracias por la familia que tenemos. Contentos con lo que tenemos ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Tranquilos. Dios que conoce nuestros corazones, Dios que conoce nuestras necesidades, el Dios que dice la Biblia que antes de que nosotros pidamos algo, Él sabe de qué cosas tenemos necesidad. No te preocupes, no te afanes, no te angusties. No tomes decisiones apresuradas. Simplemente aprendamos a esperar en Dios. No te desampararé ni te dejaré, dice el Señor esta noche para tu vida. ¿Es así o no? ¿Estás de acuerdo? Alguien puede decir, yo lo creo, yo tomo esa palabra para mí. El apóstol Pablo dijo en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 6, dice, pero gran ganancia es la piedad
acompañada del contentamiento. Gran ganancia, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias por lo que tú nos has dado. Gracias por este plato de comida, Señor. Gracias porque nunca nos ha faltado alimento sobre nuestra mesa. Gracias, Señor. Algunos tal vez tienen cierta edad y se quejan, pero es que no sé qué. Dale gracias a Dios. Falta simplemente que des una vuelta al hospital para ver tantas personas que están en estados terminales, en situaciones difíciles, que ni siquiera pueden caminar, ni siquiera pueden comer algo. Se toman un vaso con agua y les hace daño. Pero Dios ha sido bueno con nosotros. Dios nos ha cuidado. Este no es un tiempo para nosotros estarnos quejando, para estar buscando, llenarnos de codicia y quiero esto y no nos satisfacemos. Y muchos, posiblemente pudiendo estar conectados a esta reunión, posiblemente pudiendo estar sacando un tiempo para buscar de Dios, entonces están buscando el dinero y las cosas materiales, olvidándose que todo lo material es pasajero, es efímero y que tarde que temprano se convierte en polvo y que nada de eso vamos a llevarnos. Por eso la Biblia dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada del contentamiento. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios en su primer carta, en aquel pasaje que habla sobre la preeminencia del amor, a partir del verso 4 en adelante dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. No está renegando, no está diciendo, pero ¿por qué? No, Dios. Gracias. Aún por la enfermedad, algunos tendrían que decir gracias. Y suena de cierta manera paradójico. ¿Cómo que darle gracias a Dios por la enfermedad? Claro, porque Dios en medio de esa prueba, en medio de ese camino de pruebas que te permite pasar, ahí Dios se quiere glorificar. Y Dios muchas veces tiene que aquietar a algunas personas, porque como andan con su acelere, buscando por todo lado, mirando cómo me rebusco, a ver cómo le pongo la zancadilla al dinero, porque es que necesito plata, y entonces no tienen tiempo para Dios, porque están solamente en función del dinero, en función de su trabajo, en función de adquirir cosas. Entonces Dios permite aún situaciones de enfermedad para que se estén quietos y que se cumpla lo que dice la palabra, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Porque en medio de la prueba, entonces la prueba nos acerca más a Dios. Entonces Dios lo permite. Por eso dice que tenemos que tener un corazón tranquilo con Dios. Nada de estar renegando, nada de estar preguntándole a Dios, pero ¿por qué? ¿Por qué? No, Señor, gracias, porque esto me sirve para algo, Señor, en mi vida. Que partió un ser querido y que nos causa dolor, claro, es cierto. Pero Dios, en medio de esa prueba tan difícil, tan compleja, Dios ha estado contigo, Dios te ha guardado. Tú no puedes estar renegando y diciendo, pero ¿por qué? ¿Pero por qué me pasa a mí tantas cosas? Dale gracias a Dios. Dice el primer libro de Corintios, capítulo 10, versículo 10. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y padecieron. ¿Y qué? Dice la escritura, y perecieron por el destructor. No murmures, no murmures. Deja de estar quejándose de cosas, de hablando de fulano de tal, es que quién sabe qué está haciendo para tener eso. No murmures, guárdate, por favor. Cada quien, pero aquel que mire, anda en pecado, tiene como 3 mujeres y mire cómo le va bien. Tranquilo, un día tendrá que darle cuentas a Dios. Nosotros no podemos estar compitiendo con nadie. Nosotros simplemente tenemos que vivir agradándole a Dios y Dios nos dará lo que nosotros necesitemos en su tiempo. Y si por alguna razón no nos lo da, no importa, no pasa nada. No es lo más importante lo material de este mundo. Lo más importante es estar bien con nuestro amado Dios. Dice Santiago capítulo 5, versículo 9. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. De aquí el juez está delante de la puerta. No te la pases quejando.
No te la pases renegando, ay, pero como que entre más yo busco de Dios, como que entre más le sirvo, como que entre más le doy lo que es de Dios, como que me va peor. No reniegues, por favor, no te la pases quejándote. ¿Qué testimonio es ese que tú dices que eres un cristiano, pero te la pasas de quejambroso con todo mundo? ¿Quién va a querer buscar el Dios que tú tienes si te la pasas quejándote? El apóstol Pablo a los Gálatas capítulo 5, versículo 26, dice, no nos hagamos vanagloriosos. O sea, deja de inflarte, decir, es que yo tengo, es que yo no sé qué, es que este carro, es que esta casa, es que mi trabajo, es que mi posición, mi título. No te hagas vanaglorioso. Porque eso lo que hace es generar discordias, problemas, dificultades. Y eso es lo que la Biblia está diciendo. No nos hagáis vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Clara la palabra. No te pongas a tener envidia, no te pongas a envidiar a otros. Allá cada quien. Tú simplemente vive tranquilo, vive confiado en Dios, que estamos bajo la protección de Él. Colosenses capítulo 3, versículo 5. Haced morir, escuchen por favor este pasaje. Haced morir. Lo he dicho más de una vez, hoy quiero repetirlo. Haced morir. Es una orden, es un imperativo. Es Dios que te está diciendo a ti y a mí que tenemos que hacer morir. Es decir, que somos nosotros los que tomamos la decisión de erradicar eso en nuestras vidas. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. 2 puntos y da una lista. Fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Noten cómo Dios coloca a la avaricia al mismo nivel de la idolatría. Y ustedes saben que la idolatría es de las cosas que más aborrece Dios. Y aquí está poniendo la avaricia que estamos tocando en este punto como la idolatría. Y por supuesto, porque es que la avaricia termina convirtiéndose en un dios. El dinero termina convirtiéndose en un dios, donde la gente está en función de vivir para ese Dios, agradarle a ese Dios, a expensas de ese Dios, y termina enjaulado en ese Dios. Y Dios lo que nos está hablando hoy es que nos despojemos de eso. Ahora, con esto, porque no quiero irme al otro extremo, con eso no estoy diciendo que no tienes que trabajar, que no tienes que producir. No es eso. Es que hay que tener un equilibrio. Y lo que tú no puedes permitir es que la avaricia, es que el amor al dinero esté por encima del Dios de los cielos. Porque cualquier cosa que se ponga por encima de Dios se convierte en idolatría. Usted sabe muy bien la definición de lo que es la idolatría. Idolatría es todo aquel que le quita el primer lugar a Dios. Entonces es un punto bien interesante. Yo no sé quiénes de nosotros se atrevería a decir que es inocente en este último mandamiento que estamos viendo, que nunca ha fallado en su mente, que siempre se ha mantenido bien, porque es así o no que tarde que temprano, que en algún momento de nuestra vida hemos tal vez entrado en ese pensamiento de querer cosas que los demás tienen y lo demás. Por eso es que es muy importante. Y podríamos decir que este mandamiento que estamos tocando acá es como la madre de todos los mandamientos, porque es el pecado que reside en nuestra mente. Y es un pecado que nos encierra a todos. Y es un pecado que nos hace estar mal delante de Dios. Un Dios que es santo, un Dios que es perfecto. Porque siempre, de una u otra manera, codiciamos antes de cometer cualquier otro pecado. Siempre ha nacido en la codicia. Si miramos, por ejemplo, el pecado de la fornicación, comenzó con la codicia, de codiciar otra mujer. Si miramos la lujuria, cuando deseamos a alguien, cuando tenemos envidia, cuando robamos, cuando ofendemos,
cuando mentimos. Y podríamos seguir citando muchas cosas más. Nace en la codicia. Entonces ve algo y dice, yo lo quiero tener. Hay una codicia. Y entonces nació con la codicia y luego se convirtió en un robo. Yo quiero tener esa mujer. No es mi mujer, es la mujer del vecino, pero yo la quiero tener. Y entonces comenzó la codicia y luego cayó en la fornicación. Todo nace ahí. Porque es un mandamiento que revela el pecado que está en nosotros, en nuestros miembros. Y entonces nos convertimos como herederos de ese primer Adán. Porque eso fue lo que nos dejó. El impulso por la carne, por nuestros deseos, por nuestro corazón. Y siempre tú notarás que el corazón nuestro se inclina a codiciar todo el tiempo. La Biblia dice en Deuteronomio capítulo 5, versículo 21, Deuteronomio 5, 21, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Deuteronomio 5, 21. Y es tan delicado porque la Biblia advierte que el codicioso no heredará el reino de Dios. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9. Dice la escritura, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, no te equivoques, no falles, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Efesios capítulo 5, verso 5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Noten que fue un mandamiento que Dios reveló a Pablo. Le mostró a Pablo inclusive que este mandamiento moraba en su corazón. Y Pablo podía sentirse muy bien y podía sacar pecho diciendo yo soy Pablo el apóstol y Dios me usa. Y Dios le muestra ahí en el libro de Romanos capítulo 7, versículo 7, le muestra que en su corazón, en lo íntimo de su corazón, estaba el pecado de la codicia. Y dice la escritura, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, está diciendo Pablo, yo no conocí el pecado, sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces Pablo está diciendo, gracias a la ley, yo conocí que ese pecado estaba en mi corazón. Yo pude reconocer que eso estaba en mí. Él pensaba que era fiel a la ley, pero Dios le reveló, y lo estamos leyendo aquí en Romanos 7:7, le reveló que su problema de su corrupción radicaba en el corazón, radicaba en su mente. ¿Quién de los que estamos aquí podemos alzar la mano y decir, en mi mente no hay nada de eso, yo soy puro, yo no he incumplido este mandamiento? Y yo sé que de una u otra manera lo hemos incumplido. Y una vez más, llegamos al centro de la escritura, que es Cristo Jesús. Porque solo Cristo pudo obedecer y pudo cumplir este mandamiento, porque Él fue santo en todo. Dice el Salmo 45, versículo 7. Él amó la justicia y aborreció la maldad. Por tanto, le ungió Dios, el Dios suyo, con óleo de alegría, más que a sus compañeros. Salmo 45, 7. Hebreos capítulo 10, versículo 7 dice, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Porque eso fue lo que vino a hacer Cristo en esta tierra, a cumplir la voluntad, no pensando en Él, no buscando su beneficio propio, sino simplemente cumpliendo una orden de Dios, haciendo siempre la voluntad. Por eso la Biblia dice en Hebreos capítulo 9, versículo 14,
que Él apareció para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. Y dice la Escritura que se ofreció a sí mismo como víctima inmaculada a Dios. Porque Él sabía que nosotros en nuestras fuerzas no éramos capaces. Que nosotros no podemos cumplir esto. Pero solamente uno lo pudo cumplir, que se llamó Cristo Jesús. Por eso solo por la fe en Cristo Jesús nosotros podemos ser libres del poder del pecado. Es decir, de esa ley que nos condena, que nos muestra cómo estamos. Por eso la Escritura, en el libro de Gálatas capítulo 4, versículo 4, la Biblia dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, refiriéndose a nuestro amado Jesús, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Amados, seamos conscientes que nuestra fuerza nosotros no somos capaces. Y terminando ya estos 10 mandamientos, si nos ponemos a revisar, que fue lo que tratamos de hacer durante esas sesiones, tratamos de mirar de una forma minuciosa, no tan superficial, pero tampoco tan profunda. Pero de cierta manera revisamos estos mandatos de la ley. Y entonces nos damos cuenta que solamente Cristo Jesús pudo ayudarnos para salir de esto. Y que la ley, le damos gracias a Dios, porque a través de la ley pudimos ver, Dios nos pudo mostrar cómo estábamos. Pero también, como dice la Escritura en Gálatas 3:24, esa ley, esa condición en la cual estábamos, nos lleva a Cristo Jesús. Para entender que no es en nuestras fuerzas. Y que podamos recordar que nosotros como creyentes, cuando miramos la ley, no la miramos de una manera para que a través del cumplimiento de la ley nosotros podamos ser validados o nosotros podamos ser justificados delante de Dios. Sino que la ley nos muestra, como ese espejo que dijimos, nos muestra el conocimiento del pecado. Para que nosotros nos demos cuenta que no es por nuestra justicia propia, sino que es a través de Cristo Jesús, el único obediente que cumplió la ley a favor de nosotros. La ley sigue vigente para eso, escuchen, para llevar a una persona a Cristo, para llevarnos a Cristo, para ver una justicia que está superior, que no está en nuestras fuerzas, para que nosotros podamos ver que la única manera de poder ser justificados es a través de Cristo Jesús. Que nosotros como creyentes tenemos que reconocer que no podemos cumplir la ley, que no podemos ser justificados delante de Dios por el cumplimiento de la ley, sino que tenemos que mirarla, es decir, como el instrumento que Dios utilizó para llevarnos a Cristo Jesús. Pero que la ley no la podemos mirar como una norma para cumplirla, para ser salvos. Porque indefectiblemente, indudablemente, ninguno de los que estamos aquí, los que escucharon el mensaje, ninguno puede decir, yo voy a cumplir toda la ley porque no somos capaces. Cristo es el cumplidor. Cristo es el fin de la ley. Y ahora nosotros como creyentes caminamos en fe, caminamos en arrepentimiento todos los días, confiando que solo la fe en Cristo Jesús es la justicia dada a nuestro favor. No porque no lo merezcamos, no porque hubiésemos hecho algún mérito, sino simplemente por su gracia. Y entonces, cuando nosotros damos cuenta de eso, entonces de nuestro corazón saldrá fruto de gratitud, saldrá un fruto de santidad, pero no porque nosotros queramos ser santos para que Dios nos dé la salvación, no, sino que nosotros caminamos en santidad en gratitud de aquel que pagó el precio. Y entonces todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos porque no podíamos, porque estábamos descalificados, pero solamente a través de Cristo pudimos llegar allá. Esa salvación que Él nos da es solamente por mérito de Cristo Jesús, no por mérito nuestro. Y entonces aquí podemos ver que la respuesta es sencilla, porque volveremos a intentar tratar de justificarnos. Y si alguien dice, no, es que usted tiene que hacer esto, esto y esto y esto, y cuando alguien dice, mire, es que para que usted pueda ganarse la salvación tiene que hacer esto y esto, cumplir los mandamientos, cumplirlos cabalmente,
entonces está llevando a la gente, lo está retrocediendo porque lo está llevando otra vez a las obras de la ley y no en la fe de Jesucristo. Y al mirar nuestro pecado, nosotros lo que tenemos que hacer es correr a la cruz, correr a Cristo para pedirle perdón al Señor, para arrepentirnos y en fe, es decir, mirando a Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe, el justo que nos llevó a nosotros los injustos hacia Dios. Entonces todo esto converge en una sola persona que es Cristo Jesús. Y es muy importante, mis amados, para terminar, hacer esa distinción entre lo que es la ley y lo que es el evangelio. Porque muchos al predicar pueden equivocadamente, escúchenme por favor, enviar al pecador de vuelta a la ley para validar su conversión por la obediencia a la ley o por sus frutos. Pero ese no es el evangelio. Y termino con lo que dice Gálatas capítulo 3, versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y escuche lo que dice el verso 2. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Entonces concluimos que el propósito de la ley es revelar nuestro pecado, cerrarnos la boca, quebrantar nuestro espíritu y conducirnos a la cruz. Ahí en la cruz es donde vemos a Cristo por la fe como el cumplidor de esta santa ley que se hizo a favor de nosotros. Ahora, Jesús no solamente cumplió la ley, sino que la mostró de una manera más amplia, de modo que nosotros entendamos, que podamos comprender la seriedad de nuestro pecado. Que esto no es jugando, sino que realmente nos damos cuenta de nuestro pecado, pero a su vez nos damos cuenta de la incapacidad para poderlo cumplir. Entonces, ahí nosotros tenemos que indudablemente llegar al punto central, y es que sin Cristo estamos perdidos. Y entonces cuando tenemos que llegar al punto de decir, Señor, yo sé que solamente por amor, y que estoy en la vida cristiana no por temor, sino por amor, haz lo que tú hiciste. Y que esto que está acá, Señor, escrito, lo que tú nos has hablado, yo ya no puedo seguir caminando diciendo, no, es que no hago esto para no ser condenado. No, es que no lo hago porque amo tanto a Cristo. Es que no lo hago porque valoro tanto el sacrificio de Cristo Jesús, que por amor a Cristo no le voy a fallar más. Es que amo tanto a Cristo, no por el temor de que vaya a ser condenado ni nada de esas cosas, ni que me vaya a llevar a un juicio, no. Ahora yo vivo una vida cristiana y comienzo a examinarme y a caminar como Dios manda, solamente por amor a Cristo. Diciéndole al Señor Jesucristo, tú pagaste un precio tan alto por mí, que yo quiero verdaderamente ser un testimonio. Que yo quiero a través de mi vida, a través de lo que tú estás haciendo, de lo que has hecho en mí, del cambio, de la regeneración que hizo en mí, yo quiero un testimonio que tú eres real y que tú eres vivo. Para que otras personas que me conocieron como era antes, puedan decir verdaderamente, Dios tocó a esa persona, Dios lo cambió, Dios lo transformó. Y que ellos puedan ser motivados también a buscar de Cristo. Y que a partir de ahora nosotros sigamos en los caminos de Dios, sigamos en la iglesia, sigamos caminando con Cristo, no por temor, que tú te congregues, que tú escuches una palabra, no por temor, es que tengo que escucharla, no porque sea una costumbre, no porque toque, no, sino porque realmente me nace, porque yo quiero estar con Cristo, porque quiero adorarlo, quiero alabarlo, porque realmente en Cristo he encontrado absolutamente todo. Y ahí entonces nuestra vida cristiana cambia, porque entonces todo lo hacemos por amor. Que yo pueda predicar por amor, no porque me toca, no porque es una obligación, no porque hay que hacerlo, hay que predicar, no, sino porque yo quiero seguir ensanchando las estacas,
porque sé que cada palabra, porque sé que cada enseñanza toca corazones, toca vidas. Porque sé que si tan solo una persona hoy ha recibido el mensaje y dice, sí, yo era un mentiroso, pero a partir de esa enseñanza yo cambié. Sí, yo era un codicioso. Sí, yo siempre estaba en función de buscar más y más, pero Dios un día habló a mi vida, habló a mi corazón y yo soy diferente. Si tan solo una persona cambiara, si tan solo esa semilla hubiese caído en un buen terreno y ese terreno es tu corazón y tú dices, gracias Señor, porque a través de esta palabra entiendo que tengo que examinarme antes de ir a evangelizar a otros. Vamos a orar, mis amados. Vamos a darle gracias a Dios en esta noche. Vamos a decirle, Padre, gracias, porque tu amor y tu misericordia una vez más se ha extendido hacia nosotros. Gracias por revelarnos a tu Hijo. Gracias por enviar a tu Hijo a pagar ese precio tan alto por nosotros. Yo bendigo cada una de las personas que están aquí, Señor, en la sala, los que después escucharán este mensaje, y te pido, Padre, que tú, ahí donde ellos estén, tú les dé las fuerzas, la determinación para decir, yo definitivamente erradico de mi vida toda mentira, toda codicia. Yo simplemente voy a vivir dependiendo de Dios. El Señor sabrá, el Señor tiene el control de todas las cosas. No me voy a desesperar, no me voy a angustiar, simplemente voy a esperar en el tiempo de Dios.